El Noctilien. El U-Boat maldito U-666, el submarino de los condenados. En la Segunda Guerra Mundial, los submarinos alemanes, conocidos como U-Boats, jugaron un papel fundamental en la guerra naval. Con sus rápidas maniobras y sigilosas incursiones, fueron una amenaza constante para las rutas de suministros aliadas. Sin embargo, entre todos estos submarinos, hubo uno cuya leyenda comenzó a crecer mucho después de que la guerra terminó. El U-666, apodado el submarino de los condenados, se convirtió en un mito oscuro que fue alimentado por las desapariciones inexplicables, los testimonios aterradores y la evidencia de sucesos más allá de la comprensión humana. La historia del U-666 comenzó en 1943, cuando fue comisionado por la Kriegsmarine alemana. Era un submarino de tipo Beak, uno de los más poderosos de su clase, armado con torpedos y con la capacidad de sumergirse a grandes profundidades. A lo largo de los meses siguientes, el U-666 navegó con una impresionante efectividad, hundiendo varios barcos aliados y evitando la detección de la flota enemiga con gran destreza. Pero lo que parecía ser un submarino ejemplar pronto comenzó a mostrar señales de algo mucho más oscuro. El comandante Ernst Wagner, hombre respetado en la Kriegsmarine por su experiencia y destreza, estaba a cargo del U-666. Aunque su historial de combate lo hacía un líder consumado, su mentalidad fría y calculadora ocultaba una obsesión por lo desconocido que los demás no percibían. Durante una de sus misiones en el Atlántico Norte, cerca de las costas de Islandia, comenzó a experimentar algo extraño. Los hombres a bordo del U-666 informaron de sucesos inquietantes, los cuales inicialmente fueron desestimados como supersticiones propias de los marineros. El primer incidente ocurrió durante una noche de tormenta feroz. Cuando el U-666 estaba sumergido, el sonar detectó lo que parecía ser una misteriosa señal proveniente de una zona desconocida del océano. Según los informes, esta señal era inusualmente fuerte, algo que no podía explicarse con las tecnologías de la época. Algunos marineros pensaron que se trataba de una nave aliada en problemas, mientras que otros temían que fuera una señal de los aliados intentando rastrear los movimientos de la flota alemana. Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió después. En una madrugada sin luna, mientras el submarino se desplazaba en las profundidades del océano, los sistemas eléctricos comenzaron a fallar de forma inexplicable. Las luces se apagaron, los instrumentos de navegación dejaron de funcionar y, lo más aterrador, una extraña niebla empezó a llenar las entrañas del U-666. La tripulación, atrapada en la oscuridad, no sabía si se encontraba bajo el agua o si el submarino había sido transportado a otro lugar. Fue entonces cuando comenzaron a escuchar extraños ruidos provenientes de lo más profundo del océano, como si algo los estuviera acechando. Durante los siguientes días, los incidentes aumentaron en frecuencia y gravedad. Los miembros de la tripulación afirmaron haber visto figuras sombrías en las paredes del submarino, y algunos incluso juraron haber sentido una presencia invisible a su alrededor. Un marinero, el teniente Klaus Richter, reportó haber oído voces susurrantes dentro de su camarote, voces que le hablaban en un idioma desconocido, un idioma que, según él, no pertenecía a ninguna lengua humana. La tensión aumentó rápidamente entre los hombres a bordo. Algunos de ellos comenzaron a enfermar, sufriendo delirios, fiebre alta y lo que parecían ser ataques de paranoia extrema. La tripulación empezó a temer que el submarino estuviera maldito, pero el comandante Wagner desestimó estas ideas, tratando de mantener la moral alta. Sin embargo, un día, el capitán se encontraba revisando los informes de los sensores y detectó algo aún más perturbador, un contacto en el sonar que no podía ser explicado. No era un barco, ni un submarino, ni siquiera algo que se pudiera rastrear con los métodos convencionales. Este contacto no estaba en ninguna de las rutas conocidas ni en ninguna de las áreas de patrullaje habituales. De alguna forma, parecía estar moviéndose a una velocidad imposible para las tecnologías de la época, o al menos eso pensaba Wagner. Era como si una entidad invisible estuviera acechando al U-666.
Este contacto desconocido permaneció por semanas, y aunque Wagner intentó desesperadamente encontrar una solución científica para el fenómeno, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Los incidentes sobrenaturales continuaron. Un marinero desapareció sin dejar rastro, y aunque se realizó una búsqueda exhaustiva, su cuerpo nunca fue encontrado. Se sospechó que había sido víctima de una caída accidental en el mar, pero algunos creyeron que la entidad extraña había tomado su vida. A medida que los días pasaban, la tripulación del U-666 se veía más y más afectada por la desesperación y el miedo. En una madrugada particularmente tranquila, cuando el U-666 estaba sumergido a más de 300 metros de profundidad, la situación alcanzó su punto máximo de horror. En el sonar, se detectó un gran objeto de dimensiones masivas acercándose a toda velocidad. Era algo gigantesco, algo que no se podía concebir con la lógica humana. El capitán Wagner, al intentar activar los sistemas de evasión, notó con horror que los controles de la nave parecían no responder. Era como si una fuerza externa estuviera manipulando el submarino. Lo que ocurrió a continuación nunca se ha podido confirmar con certeza. Según los testimonios de los pocos sobrevivientes, el U-666 fue envuelto por una oscuridad total. Los equipos de comunicación dejaron de funcionar y los instrumentos de navegación se apagaron de inmediato. En medio de la confusión, los hombres a bordo vieron luces extrañas en el fondo marino y lo que parecía una cresta gigantesca emergió del océano, desafiando toda lógica. Los sobrevivientes hablan de una entidad de proporciones colosales, una figura que parecía estar viva, pero también muerta. Algunos aseguran que era una gran sombra, mientras otros dicen que era una especie de monstruo marino salido de los relatos mitológicos. En la siguiente semana, la situación empeoró. Los hombres comenzaron a desaparecer uno por uno, y el comandante Wagner, desesperado, comenzó a perder la cordura. En su diario personal, escribió sobre una presencia oscura que controlaba el submarino, una fuerza que los arrastraba a las profundidades del océano, como si fuera una entidad demoníaca que no los dejaba escapar. Unos días después, el U-666 desapareció. No hubo señales de socorro, ni restos del submarino, ni de su tripulación. El U-666 y su tripulación fueron dados por desaparecidos, y su historia pasó a formar parte de las leyendas de la guerra, alimentadas por aquellos que aseguraban haber oído historias sobre el submarino de los condenados. A pesar de los esfuerzos de la Marina alemana y aliados por rastrear el paradero del U-666, nunca se halló rastro alguno. La desaparición del U-666 sigue siendo uno de los grandes misterios no resueltos de la Segunda Guerra Mundial, y muchos creen que el submarino y su tripulación fueron llevados a un lugar más allá de este mundo, donde la lógica y el tiempo dejan de existir. Otros sostienen que la maldición del submarino sigue viva, acechando a aquellos que se atrevan a investigar las profundidades del mar. La desaparición del U-666 en 1944 fue un enigma que desconcertó tanto a las fuerzas alemanas como a los aliados. Durante años, se especuló sobre el destino del submarino y su tripulación, pero nadie pudo ofrecer respuestas definitivas. Sin embargo, la leyenda del submarino de los condenados no solo sobrevivió, sino que se volvió más oscura con el tiempo. Aunque la guerra terminó y los archivos se sellaron, algunos eventos inexplicables ocurrieron en el Atlántico Norte que hicieron pensar a muchos que la historia del U-666 estaba lejos de haber acabado. A mediados de la década de 1950, un informe de inteligencia de la OTAN sorprendió a la comunidad internacional. Varios buques comerciales que navegaban por las mismas rutas que el U-666 había tomado en su última misión comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Los pescadores informaron de extrañas señales de sonar provenientes de áreas deshabitadas del océano. Los registros de los barcos desaparecidos indicaban que estas señales no eran del todo naturales y que su intensidad parecía incrementarse conforme los barcos se acercaban a ciertas coordenadas en el Atlántico.
Lo más extraño ocurrió en 1957, cuando un despachador de la Marina Británica recibió una llamada de emergencia de un buque carguero cerca de la zona donde se había perdido el U-666. El capitán del buque, en un estado de pánico, reportó que su tripulación había visto extrañas luces bajo el agua. Según su testimonio, las luces parecían estar siguiendo su ruta a una velocidad inhumana, como si algo o alguien estuviera dirigiéndose hacia ellos desde las profundidades del océano. El capitán relató haber escuchado ruidos provenientes del mar, un zumbido cada vez más fuerte, hasta que la comunicación se cortó abruptamente. Esa misma noche, la flota británica envió una misión de rescate al lugar. Al llegar a la ubicación indicada, la sonda de sonar captó una señal de alta intensidad que no podía ser identificada. Esta señal provenía de una profundidad anómala, mucho más profunda de lo que los submarinos de la época eran capaces de alcanzar. Durante las siguientes semanas, los informes continuaron llegando desde la misma zona. Algunas tripulaciones de barcos pesqueros afirmaron haber sido testigos de un submarino de forma irregular a gran profundidad, con luces extrañas en su casco, que emergía y luego desaparecía en un abrir y cerrar de ojos. En 1958, un grupo de investigadores marinos decidió embarcarse en una expedición para investigar la desaparición del U-666 y los fenómenos inexplicables que ocurrían en la misma área. Los científicos, liderados por el Dr. Aromaer, un experto en física marina, tenían la esperanza de descubrir lo que realmente había sucedido con el submarino y resolver los misterios que rodeaban el área. Sin embargo, lo que encontraron fue aún más aterrador de lo que esperaban. El Dr. Meyer y su equipo descendieron a las profundidades del océano con un submarino de exploración. Al llegar a la zona de desapariciones, comenzaron a registrar datos que desafiaban toda lógica. A medida que se acercaban a las coordenadas de la última ubicación conocida del U-666, los sensores comenzaron a fallar. Las luces del submarino se apagaron misteriosamente, los instrumentos de comunicación dejaron de funcionar y los movimientos del aparato se volvieron erráticos. Durante el descenso, el equipo de investigación fue testigo de una extraña distorsión en el espacio alrededor de ellos, un efecto visual que hizo que las profundidades del océano parecieran distorsionadas, como si estuvieran dentro de un vórtice que deformaba el tiempo y el espacio. Fue en ese momento cuando el Dr. Meyer, al revisar las imágenes en el sonar, detectó lo que parecía una gran estructura en el fondo marino. Era algo masivo, algo irregular, que no podía ser identificado. La señal parecía coincidir con la ubicación exacta del U-666. Lo que sucedió a continuación fue un giro inesperado en la historia del U-666. Al acercarse aún más a la estructura, el equipo de exploración vio cómo la imagen del sonar comenzó a cambiar ante sus ojos. Lo que parecía ser una ciudad sumergida, con grandes muros y torres oscuras, comenzó a materializarse de manera extraña. Sin embargo, el equipo no tenía el tiempo suficiente para analizarla detenidamente, ya que en ese mismo instante, el submarino de exploración fue golpeado por una fuerza invisible que los obligó a subir a toda velocidad hacia la superficie. En su regreso a la base, el Dr. Meyer y su equipo hicieron un informe detallado sobre los extraños fenómenos que habían observado. A pesar de las pruebas que tenían, las autoridades internacionales desestimaron sus hallazgos como una falsa alarma provocada por una interferencia magnética en el sonar. Sin embargo, los registros de esa expedición nunca fueron hechos públicos. La estructura extraña en el fondo marino, que los investigadores habían registrado en las profundidades, desapareció de los informes oficiales, como si fuera borrada de la memoria colectiva. Aunque la expedición fue clasificada como un fracaso, las historias sobre la zona maldita donde el U-666 desapareció siguieron alimentando la leyenda del submarino maldito. Durante años, los pescadores y marineros evitaban navegar por el área, temiendo lo que se encontraba en las profundidades. Las luces extrañas, los sonidos inexplicables y las desapariciones continuaban, pero nadie podía proporcionar una explicación científica convincente. La zona se convirtió en un punto de no retorno, y la presencia del U-666 seguía siendo un misterio sin resolver.
En 1960, un nuevo incidente añadió más misterio al mito del U-666. Un submarino soviético que realizaba ejercicios en el Atlántico Norte, cerca de las mismas coordenadas, reportó haber detectado una señal de radio proveniente de una frecuencia desconocida, justo antes de perder contacto con la base. Los detalles de la desaparición nunca fueron completamente esclarecidos, pero algunos rumores indicaron que la señal que habían recibido coincidía con las mismas características de la frecuencia registrada por el U-666 años antes. El enigma del U-666 persistía, y cada vez más voces se unían a la teoría de que el submarino y su tripulación fueron absorbidos por algo más allá de este mundo, atrapados en un vórtice temporal o dimensional que los mantenía condenados a vagar para siempre en las profundidades del océano, arrastrados por una fuerza misteriosa e imparable. Pero lo más inquietante era que algunos decían que el U-666 no había desaparecido del todo. Que algo de su esencia seguía allí, esperando a que nuevos exploradores se acercaran a la zona. Algo que podría no ser tan fácil de comprender, algo más allá de la comprensión humana. Los relatos de desapariciones inexplicables y encuentros extraños en la zona del U-666 continuaron extendiéndose durante las décadas siguientes, pero en 1972, una nueva y sorprendente expedición científica se adentró en la mítica área del Atlántico Norte, determinada a desentrañar los secretos del U-666 para siempre. Esta vez, un grupo internacional de investigadores marinos, liderado por el Dr. Alexander Bauer, un experimentado oceanógrafo de renombre, decidió abordar el misterio del submarino de los condenados con la ayuda de tecnología avanzada que podría penetrar las profundidades sin precedentes. El objetivo de la expedición era claro: ubicar los restos del U-666, confirmar la existencia de la estructura submarina misteriosa y desvelar la naturaleza de las señales que se habían reportado desde que el submarino alemán desapareció. Para ello, el equipo utilizaría lo último en sonares de alta resolución y vehículos submarinos autónomos, ROVs, con la esperanza de que, por fin, podrían encontrar respuestas definitivas. Tras semanas de exploración en las aguas turbulentas del Atlántico Norte, el equipo finalmente localizó un objeto masivo en el fondo marino, exactamente en las coordenadas que se habían reportado en los incidentes previos. Los sensores de sonar captaron una gran estructura metálica que se extendía por más de 100 metros, con formas irregulares que no coincidían con ningún tipo de construcción naval conocida. Era como si se tratara de un resto de una antigua nave que había sido desechada en las profundidades y olvidada por la historia. El Dr. Bauer y su equipo descendieron al fondo con un submarino de exploración. A medida que se acercaban a la estructura, comenzaron a notar que la sonda de sonar mostraba anomalías inusuales. Las señales eran erráticas, como si el metal mismo estuviera interfiriendo con las ondas. El equipo, sin embargo, continuó con su investigación, llegando finalmente a lo que parecía ser una enorme entrada o boca de un túnel en la base de la estructura. La entrada estaba sellada, cubierta por un conjunto de siluetas extrañas, casi como símbolos de advertencia. El equipo pronto comprendió que no se trataba de una construcción cualquiera. El ROV fue cuidadosamente enviado a través de la entrada, y lo que encontraron al otro lado dejó a los investigadores sin aliento. Ante ellos se desplegaba un laberinto de pasillos oscuros, de paredes curvas y adornadas con extraños grabados que parecían ser tanto rúnicos como geométricos, como si fueran escritos de un idioma desconocido. Las luces del submarino iluminaban brevemente las superficies, revelando más y más detalles aterradores. A medida que los vehículos de exploración avanzaban, el equipo observó que las paredes estaban cubiertas con lo que parecían ser restos óseos. No eran esqueletos humanos, pero sí fragmentos de huesos que parecían haberse fusionado con las paredes, dando la impresión de que algo había crecido de manera orgánica a partir de la estructura misma. Las imágenes fueron grabadas y las muestras fueron tomadas para análisis. Pero lo más perturbador fue lo que sucedió después. En uno de los pasillos, una frecuencia radiante comenzó a emitir una señal que hizo que todos los sistemas electrónicos del submarino comenzaran a fallar. Las luces parpadearon y el ROV perdió la conexión con el equipo, lo que obligó a los investigadores a retirar el equipo con prisa.
Sin embargo, la frecuencia de la señal parecía resonar de alguna forma en las mentes de los tripulantes. Algunos de ellos informaron haber oído susurros en un idioma incomprensible, voces apagadas que parecían emergir de las paredes. Fue en ese momento que el Dr. Bauer tomó una decisión drástica, decidió intentar llegar a las profundidades de la estructura a través de las entradas laterales. Mientras tanto, el equipo en la superficie comenzó a recibir informes contradictorios de sus dispositivos. Algunos detectaron graves interferencias mientras otros afirmaban que los barcos cercanos comenzaban a registrar extrañas señales acústicas provenientes de las profundidades del océano. Los informes indicaban que, en la misma zona, varios barcos comerciales y pesqueros estaban siendo afectados por las mismas anomalías que habían ocurrido durante las desapariciones pasadas. El Dr. Bauer y su equipo decidieron continuar, ignorando los peligros. Cuando finalmente llegaron al centro de la estructura submarina, lo que encontraron desafió su comprensión. En el corazón de la construcción, dentro de una gran cámara, había un objeto gigante y semiesférico que emitía una luz intermitente en tonos de azul profundo. La forma de este artefacto era tan extraña que ninguno de los investigadores podía describirla adecuadamente. Parecía ser una mezcla de tecnología avanzada y algo que trascendía las leyes de la física. Lo más inquietante fue el patrón en el que el artefacto estaba dispuesto. A su alrededor, los huesos y fragmentos de restos humanos formaban un círculo perfecto, como si estuvieran siendo protegidos por la estructura misma. Los investigadores comenzaron a tomar muestras de los materiales, pero justo antes de hacerlo, una serie de luces brillantes comenzaron a parpadear en el interior de la cámara. Los gritos de pánico comenzaron a escucharse entre el equipo, cuando de repente, una fuerza invisible parecía estar arrastrando a los miembros hacia el artefacto. A medida que la cámara se iluminaba con la luz intensa, los investigadores experimentaron una sensación de desorientación. Algunos aseguraron haber visto sombras moviéndose rápidamente, mientras que otros sintieron como si la realidad misma estuviera distorsionándose a su alrededor. Fue en ese instante cuando el Dr. Bauer y su equipo decidieron retirarse a toda prisa, pero uno de los miembros de la expedición, el Dr. Marcus Haller, desapareció sin dejar rastro, arrastrado por una fuerza que no pudieron comprender. El equipo, aterrorizado, logró regresar a la superficie, donde el Dr. Bauer intentó dar explicaciones, pero las grabaciones y los informes fueron confiscados por las autoridades internacionales. Los detalles del hallazgo fueron borrados de los registros oficiales y la expedición fue considerada un fracaso total. Lo que realmente ocurrió en el fondo del océano y que estaba sucediendo con el U-666 nunca se reveló al público. Sin embargo, la zona del U-666 sigue siendo tabú para la mayoría de los exploradores marinos. Los rumores sobre luces extrañas y desapariciones inexplicables continúan circulando, mientras que algunos, como los sobrevivientes de la expedición de 1972, siguen afirmando que la presencia del U-666, junto con sus secretos oscuros, no ha sido olvidada. Según ellos, el submarino de los condenados sigue existiendo en algún lugar del fondo marino, atrapado en una dimensión diferente, esperando para arrastrar a los curiosos hacia su abismo sin fin. Esta historia llega a su fin, pero la oscuridad, el misterio, eso nunca termina. Si quieres seguir explorando todo aquello que nos intentan ocultar, dale like y suscríbete para formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.